Continuamos en Hoy por Hoy Vigo. Hablemos de historia, hablemos de nuestra ciudad, de sus señales de identidad, que son muchas, pero claro, hay que conocerlas, hay que trabajar, y lo que hace el Instituto de Estudios Vigueses es, esto es como lo de Duplantis, el listón cada vez más alto y ellos con la pértiga lo saltan sin ningún tipo de problemas, pero es que cada vez hay más gente interesada en todo lo que hacen y por eso este año 2025 viene muy cargado. Arrancan este jueves y queremos conocer un poco más en profundidad este amplio programa 2025 del Fórum del Instituto de Estudios Vigueses, a mayores de todas las publicaciones que están haciendo nuestros investigadores y que gracias a ellos pues nos vamos conociendo un poco más y vamos pudiendo conocer la historia de Vigo y también nuestras historias, por tanto. Antonio Giraldez, muy buenas. Buenos días, Jacobo. Que este año, claro, el listón más alto, pero vosotros lo de los retos os gusta y venga, volvemos a intentar mejorarlo, volvemos a intentar cargar más la programación y este año 2025 viene muy cargada. Antonio, cuéntanos. Viene muy cargado. Fíjate, ya desde 2018 hemos estrenado un formato de divulgación. Nosotros somos Estudios Vigueses, como su nombre indica, sí, lo cual quiere decir investigar, pero hay una segunda parte, que es divulgar. Lo hacemos a través de los libros que se publican, la revista anual que también editamos, ¿verdad? Pero este formato de ciclo de actividades, que no solo son conferencias, pero también son conciertos comentados, son visitas guiadas a nuestro entorno arquitectónico o incluso paisajístico, esto tiene tirón. Cada año vemos que se nos quedan pequeñas las salas en donde tienen lugar, se nos quedan pequeño el cupo de visitantes que podemos admitir en una visita guiada, y sin embargo, y porque tiene interés y porque tiene tirón, nos exigimos cada vez más para poder responder a esas expectativas que creemos que existen y además queremos hacerlo con dignidad. ¿Empezáis mañana, Antonio? Empezamos el jueves. El jueves, sí. Entonces, a las 12:30 en la biblioteca de la Escuela de Artes y Oficios vamos a presentar la programación. Este año tiene un lema, como todos los años, cada año distinto, Vigo sinais de identidade. Y es que nos hemos puesto nostálgicos. Porque cuando nacimos como Instituto de Estudios Vigueses, allá por 1991, aquel año que era el último año en el mandato del alcalde Manuel Soto Ferreiro, de la concejala de Cultura, María José Porteiro, al tiempo que nacíamos en un acto en la Casa das Artes, también en ese mismo lugar se inauguraba una exposición titulada Vigo sinais de identidade, reivindicando que teníamos historia y con un hilo conductor, con documentos que pedíamos que ilustraran nuestra historia. Sirve un poco para recordar qué era nuestro ADN, qué es lo que es sustancial a nuestra propia condición de ciudad que ha crecido en el tiempo, y esas señales de identidad las reivindicamos también en el lema de este año. Por tanto, los actos o actividades van a tener que ver con esa condición. El eterno retorno que vuelve ahí en ese momento. Fíjate, si en el 91 estábamos reivindicando esas sinais de identidad, Antonio, es porque seguramente o no las teníamos muy claras o no habíamos hablado lo suficiente sobre ellas. Por eso, agradeceros esa labor desde el 91, dando a conocer todas esas grandes historias que nos han ayudado, entre otras cosas, por ejemplo, a que Vigo lograse su primera fiesta de interés turístico nacional, porque se necesita ese rigor, esa documentación histórica, y gracias a todos los estudios que habéis hecho de la Reconquista, pues se ha conseguido eso. Y como eso, 1000 batallas más que habéis dado en todos estos años. En 33 años que llevamos, fíjate, tenemos un recorrido suficiente como para ser el Instituto de Estudios Históricos de una ciudad que no es capital de provincia, que tiene más publicaciones. Pero es que este año además estamos celebrando otra cosa. En el año 2025 vamos a ser nosotros los anfitriones de la reunión anual a nivel de toda España de los centros de estudios históricos locales, que pertenecen a la CECEL, que es la Confederación Española de Centros de Estudios Locales, adscrita al CSIC, que nosotros también somos parte del CSIC. Y vamos a ser nosotros los anfitriones y tenemos que quedar bien. Y quedar bien nosotros y quedar bien la ciudad. Que sea un escaparate como siempre es Vigo. Sin duda. Bueno, cuéntanos un poco de la programación. ¿Qué destacarías, Antonio? Pues mira, yo destacaría que, por ejemplo, en relación con lo que te decía de sinais de identidades, nos vamos a preguntar hasta por el origen de nuestro nombre. Ah, qué bueno. Fíjate, Vigo es Vicus o Vigo es Búrvida. Eso nos lo va a aclarar Manuel Santos, pero además es que las conferencias vienen con una parte de información y otra que también es muy interesante de debate. Abrimos un coloquio y es la oportunidad que tiene la gente para que la pregunta que no se respondió por parte del conferenciante
sea oportunidad para un debate después de la conferencia. Cuando decimos, por ejemplo, Sinais d'Identidade, ¿cuál es la relación de Vigo con su paisaje? ¿Es armónica o lo contrario? Es decir, dentro de ese caos del que hablamos siempre, dentro ¿no, de ese Antonio? crecimiento que ha tenido la ciudad, ¿es realmente una relación en donde interactúa con armonía o no? ¿Es Vigo feo o Vigo es hermoso? Todo esto nos lo vamos a preguntar con un experto en paisajismo. Ah, qué bueno. Pero también vamos a ver este año el desarrollo de Vigo desde el mar. En ese viaje guiado que hacemos por la ría de Vigo, este año el doctor y catedrático en xeografía, José Manuel Souto, va a ser quien nos explique desde el mar el desarrollo urbano de Vigo a través de varias paradas que vamos a hacer en la ruta. Ah, qué bueno. Se les va a entregar esa información. Pero también, como todos los años, nos encanta la música, nos encantan que los conciertos puedan ser conciertos comentados, y se va a estrenar en Vigo por vez primera, y a lo mejor en Galicia, no lo sé, pero en Vigo desde luego, la obra musical de Verne. Verne, que visitó 2 veces a Vigo, muy conocido como novelista tardío, que hasta los 35 años no publica su primera novela, pero con 17 años escribía obras de teatro, operetas, y componía la música. Era un hombre que tenía una voz de tenor, se hacía acompañar del piano, amigo de Rossini, amigo de Offenbach. Bueno, pues esas obras musicales que Verne inventó mucho antes de que fuera conocido por sus 5 semanas en Globo, ¿verdad?, en 1863, mucho antes de que con 35 años estrenara su primera novela, ya había estrenado música y había estrenado teatro. O sea que... Y esto en Vigo, la ciudad que visitó 2 veces. Por vez primera. 2 o más, también el Sir Francis Drake o el pirata Drake también le gustaba esto, pero por otros motivos, Antonio. Claro, tuvimos muchos visitantes, unos más o menos ilustres o más o menos perjudiciales. También vais a acordaros de Sir Francis. Nos acordamos porque, como decíamos, Drake tuvo su oportunidad el año pasado, hablamos de su visita, entre comillas, visita a la ría de Vigo en 1585, y nos faltó tiempo para que el catedrático de Historia Moderna, Juan Eloy Gelabert, nos contara su segunda visita, la más desgraciada en las consecuencias para la ciudad, la de 1589, y por tanto la vamos a titular El retorno de Drake, y en este caso las segundas partes fueron peores. Peores para Vigo, claro. Peores para Vigo, para él bien, ¿no? Sí, para él le fue la cosa. O sea, que hay muchísimas cosas que contar y muchísimas cosas que seguir investigando, que ahí estáis, Antonio, que no paráis. Bueno, no conociéndote a ti, a todos los que estáis ahí, es que no podéis parar. Pero tan importante creemos como la investigación es la divulgación de lo que se investiga. Por eso creemos que este formato bastante dinámico, que incluye, como te decía, visitas guiadas, por ejemplo, mira, el año pasado se llenó y quedó mucha gente sin posibilidad de hacerlo, la visita guiada al Pazo Quiñones de León. Este año lo que hacemos es la visita guiada a los jardines de la Alameda, que no solo son jardines, importante, también son esculturas. ¿Es verdad? Vamos a conocerlos en detalle gracias a nuestra compañera doctora en Historia del Arte, Mercedes Vangueses. O, por ejemplo, la visita guiada a la iglesia de San Francisco y a Casa de Caridad, que está allí, ¿verdad? El convento franciscano del Berbés tiene historia, es parte de nuestro patrimonio arquitectónico y parte de nuestra historia. Quien se acerque con nosotros un día de septiembre, como el 11 de septiembre, va a conocerlo. ¿Qué es lo más gratificante de ver? Me lo decías justo antes de empezar, Antonio, ese boom de que cada vez va más gente, cada vez se interesa más la gente, cada vez participa más en vuestros forums. ¿Qué es lo más gratificante al ver esta respuesta de la gente? Pues lo gratificante es ver cómo llenamos cada año las actividades que hacemos, y lo que a veces nos da pena, y es que no todo el mundo que quiere puede. Sí es cierto que lo que va creando es una dinámica que al final nos empuja a nosotros mismos a seguir ofertando contenidos que tengan por lo menos la misma dignidad, pero siempre distintos, porque cada año queremos hacer cosas diferentes. ¿De investigación en qué estás? Porque no vas a parar, claro. Seguimos investigando. Claro, seguimos investigando. Fíjate, una de las personas que más sabe, por ejemplo, de lo que fue la presencia de la colonia alemana en Vigo, de todo lo que eso supuso de la guerra o de la Segunda Guerra Mundial, una de las personas que más sabe de aquella peste del 16, ¿en qué? Pues mira, ahora mismo en 2 escenarios trabajo igualmente. Por una parte, estoy preparando una pequeña investigación sobre jóvenes de la colonia alemana de Vigo que lucharon en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, porque fíjate, cuando presenté el libro de Vigo y su colonia alemana durante la Segunda Guerra Mundial, siempre me ocurre, cuando presento un libro, aparece una persona y me dice: pero tú no conoces la memoria de mi padre, que fue soldado
En el frente oriental no tuve la oportunidad de conocerla, pero tú la conoces. No solo eso, ha escrito una memoria. Bueno, pues esa memoria y otras memorias son como piezas de puzzle que sirven para contar un aspecto que quedó fuera del libro en su momento. Claro, siempre hay que cerrar el libro. Pero ahora mismo hay otro tema que también es apasionante, la transición municipal. Hay compañeros míos que están haciendo en lo que se llama historia del tiempo presente, sí, historia de la transición española. Bien, y está faltando hacer esa transición en ámbitos municipales, la transición democrática se habla muy en poco los ayuntamientos. De ello. Bien, gracias a la colaboración de personas que fueron protagonistas de la primera corporación democrática, desde luego leer las actas de sesiones, hemeroteca, va a salir algo de eso. Qué bueno. Qué bueno, porque es cierto que muchas veces cuando hablamos de la transición, en lo más próximo y en lo que nos afectaba más directamente en nuestro día a día, es cierto que no se habló o no se ha hablado mucho de ello, ¿no? Es historia, y es una historia que a veces los más jóvenes desconocen, y todavía tenemos la suerte de que hay testimonios, hay personas que viven y han participado en esa transición municipal con las que todavía podemos hablar para leer la letra pequeña o entender la letra pequeña de las actas de sesiones o de lo que estaba siendo temas de debate y actualidad. Gracias a esa especie de complementariedad entre archivo e historia oral, puede ir saliendo un producto que yo creo que es un producto nuevo pero necesario. Te lo preguntaba antes fuera de micrófono, Antonio, y alguien que se ocupa y se preocupa tanto por nuestra historia y por tanto por los vigueses, ¿qué piensas cuando ves que ahora sí ya vemos que además de venir a ver las luces, hay muchísimos guías explicando la historia y muchísimos de esos turistas que vienen a nuestra ciudad que se preocupan por ver pues, el moderno, por conocer un poco más toda la parte de la historia de palacios, de tal, de lo que te pasa por la cabeza cuando vas por ahí y te encuentras esos grupos que no lo veíamos hace poco tiempo? Primero me siento orgulloso de mi ciudad, porque en este caso estamos en el foco, ¿verdad? Siempre hubo cosas que contar. Exacto. Nosotros siempre hemos creído que existe historia de Vigo, al contrario de lo que algún ilustre personaje de nuestra historia y literatura ha llegado a decir. Yo siempre he pensado que hay historia de Vigo. La diferencia es que ahora hay gente que la quiere escuchar. Exacto. Y entonces me parece importante que tengamos esa posibilidad de comunicar entre la información y el receptor. Tiene que haber una información buena. Y si además los grupos que vienen son de muy distintos lugares de España y de cualquier otro país, me parece mejor todavía, porque la historia de Vigo llega más lejos que Vigo. Me dejaste tranquilo cuando en el programa que habíamos hecho en Porta do Sol y que estaba la vicepresidenta de la Diputación y tú decías, por favor, que cuiden el órgano, que es una joya absoluta, y que al parecer sí, que os van a hacer caso y que te van a hacer caso, Antonio, y que lo van a cuidar. Yo es que estoy ya con ganas de que avance el proyecto del Fraga y, ojo, que se recupere y que sean capaces también de, aquellos que conocéis la historia, empaparse de lo que vosotros decís, por ejemplo, para recuperar el órgano y parte de la estructura y todo lo que tiene que ver con, yo creo que así será, un foro absolutamente único. Claro. Porque es un legado que tiene la ciudad y que podemos presumir de él, pero sobre todo debemos darle vida. Y la forma en que un legado tiene vida es creando primero una infraestructura y luego una programación. Y el órgano debería ser parte, porque lo es, de ese legado y también, ¿por qué no?, de esa programación. Espero que no le suceda como aquel órgano que precisamente Drake en el año 1589 nos lleva de la Colegiata de Vigo y acaba en tierras británicas. ¿Qué me dices? ¿Que también nos hizo un órgano? Sí. Bueno, es que lo que hacían los ingleses, aparte del saqueo, especialmente a lugares, en este caso religiosos, tú piensas que ellos son anglicanos, claro, luteranos, decía el prior de la Colegiata de Vigo, en aquel famoso libro de la peste en Vigo de 1598, le llamaba el hereje luterano. Bueno, pues evidentemente los lugares sagrados son especialmente vandalizados, diríamos en una expresión muy actual, ¿no? Pero además, en este caso, si se cree que las imágenes o los objetos tienen provecho, se cargan en las naves. Y este acabó en las Islas Británicas. Sin duda. Pues, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y, oye, la gente que esté interesada, bueno, este jueves, pasado mañana, a las 12:30, se presenta en Escola de Artes y Oficios la programación, este Fórum Vigo Sinais de Identidade,
la gente que esté interesada en estas actividades, ¿qué es lo que tiene que hacer, Antonio? Bueno, pues lo primero sería conveniente que fueran el propio jueves a las 12:30, porque además de explicárselas, lo que vamos a hacer es darles un folleto a cada uno, que es la mejor forma de que no nos olviden. Exacto. Y de que tengan en casa pues aquellas que le pueden interesar más o menos para saber, voy a esta otra, voy a 2 o 3, voy a todas. Claro. Nosotros vamos a estar siempre ahí, pero si nos acompañan el jueves se podrán llevar el folleto y así van a tener el recordatorio de todas y cada una de las actividades. Pues intensa actividad y eso es una muy buena noticia para todos nosotros. Antonio, muchísimas gracias Hasta cualquier otra estar con ocasión, nosotros Jacobo. y gracias también por todo lo que programáis. Vamos a despedir aquí en la tele, enseguida volvemos en la radio, unos minutos, hasta ahora.